Bueno, en realidad el tallo es un órgano que sostiene todas las componentes que forman parte de la planta, como en el caso de las ramas, las hojas, las flores, el fruto. Entonces todo ello, la planta, perdón, el tallo es la que sostiene, es la que sostiene. Por eso que sin el tallo la planta no es posible en su desarrollo. Y vamos a hablar de las propiedades, así como la raíz, vamos a hablar de las propiedades importantes, como en el caso del geotropismo. Geotropismo tiene un geotropismo negativo, ¿no? Negativo. También tenemos un fototropismo, fototropismo se va a considerar positivo. También tenemos hidrotropismo, hidrotropismo. En ese caso, ¿cómo se va a considerar? Acá sí se va a considerar negativo. Negativo. Y también tenemos el termotropismo. El termotropismo, que se va a considerar positivo. Eso es en las propiedades. Dentro de las funciones elementales también tenemos que es de sostén, ¿no? Una de las funciones es de sostén. Otra de las funciones, también tenemos la fotosíntesis, fotosíntesis, respiración, fijación, ¿no? Respiración, fijación y también tenemos de reserva, ¿no? Reserva. También tenemos conducción. ¿Ya? Función también tenemos. ¿Ya? Bueno, estas son las funciones de lo que representa el tallo. A ver, vamos a hablar cada uno de ellos. A ver, en cuanto a las propiedades, ¿por qué lo consideran geotropismo negativo? ¿Por qué lo consideran geotropismo negativo? Porque el tallo crece, crece alejándose de la tierra, ¿no? Crece alejándose de la tierra. O sea, es una acción inversa al de la raíz. Mientras la raíz cada vez crece acercándose más al centro de la tierra, el tallo crece pero alejándose. Por eso, como se aleja, se está considerando negativo. Fototropismo positivo. El tallo en conjunto con los otros componentes van en busca de la luz, ¿no? Van en busca de la luz. Entonces, estos elementos que están dentro de este sistema va siempre en busca de la luz, ¿no? Por eso que hay experimentos que, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una plantita y ponemos o la encerramos en una caja con un agujero, con el transcurrir del tiempo, esta planta cuando crece va a salir por el agujero. ¿Por qué va a salir por el agujero? Porque ellas buscan la luz del sol. Por eso que tienen fototropismo positivo. Hidrotropismo negativo. ¿Por qué tiene hidrotropismo negativo? Precisamente hemos hablado en la raíz, el término hidrotropismo involucra al agua, ¿no? Entonces, en este caso, se considera negativo, no es porque se aleje del agua, no, sino que no tiene nada que ver con el sistema vascular donde ahí circula el agua, no tiene nada que ver. Por lo general, los tejidos que forman parte de este tallo ellos buscan a la longitud extrema, o sea, el desarrollo longitudinal.
Por eso que se considera hidrotropismo negativo. No tiene nada que ver con el líquido. Termotropismo positivo, ¿por qué? Porque las plantas, cuando aumenta la temperatura, ¿no? Es uno de los factores ambientales. Cuando aumenta la temperatura, esta planta tiene una función principal, es que capta la radiación del calor. Si es extrema, esta la capta del medio ambiente y también puede realizar reacciones endotérmicas o exotérmicas. Por eso que se considera un termotropismo positivo. En cuanto a las funciones, ¿no? Su función es de sostener a la planta, o sea, todo en general. Ya hemos visto el concepto de tallo, ¿no? Sostiene todo lo que lo reconcierne a los componentes. Esta planta, o cuando ya se hace árbol, lo primero que hace es sostener todas las componentes, las flores, los frutos, las hojas, ellas las sostienen, por eso que su función es de sostén. Fotosíntesis. Conjuntamente con las hojas, ellas como tienen en su interior tejidos meristemáticos, parenquimáticos, ¿no? Etcétera, etcétera, ellos también realizan la función fotosintética. Captan la luz, ¿no? Mediante el fototropismo, captan la luz para producir energía, ¿no? De igual manera la respiración. En la respiración, la planta en la estructura interna que forma parte de estos tejidos, libera vapor de agua, ¿no? Por eso que nosotros cuando nos levantamos temprano y si tenemos nuestro jardín y tocamos una plantita, especialmente el tallo, te vas a dar cuenta que está húmedo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa planta está transpirando, ¿sí? Acá también transpiración, ¿no? Bueno, no le he agregado, ¿no? La respiración, que es la función inversa a la fotosíntesis. También se encuentra la de reserva, ¿no? También el tallo en sus tejidos que lo conforman o la estructura son utilizables para diversas aplicaciones. Entre ellos también tenemos el consumo humano, ¿no? Hay plantas que se consumen el tallo, ¿no? Ejemplo, las verduras. Hay verduras tallosas que se utilizan para la alimentación. Y la conducción, porque he sabido que en el interior del tallo hay muchos conductores. Entre ellas tenemos el xilema y el floema, ¿no? Y como ya hemos visto en la clase anterior, por el xilema, ¿no? Por el xilema conduce la savia bruta y por el floema conduce la savia elaborada. Y ya sabemos de antemano qué componentes forman la savia bruta y qué componentes lo conforman la savia elaborada, ¿ya? Entonces, esto es lo que reconcierne al tallo. No sé si alguien tendrá una pregunta y pueden hacer esa captura. Ya, por favor, una captura. Si alguien tiene una pregunta, lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, no olvidarse, estos son las estructuras principales de un tallo, ¿no? Que son los nudos, los entrenudos, ¿no? Las yemas, ¿no? Los maristemus que poco a poco ellos se están multiplicando y eso habilita el crecimiento de la planta. Por lo general, las hojas son aplanadas y tienen diversos tipos de formas, ¿no? Fusiformes, alargadas, ¿no? Acorazonadas, ¿no? Filamentosas, etcétera, etcétera. Tenemos una infinidad de hojas. Existen más de 1000 variaciones de hojas a nivel de nuestro planeta. Entonces, estas hojas la mayoría cumplen una función principal, lo que es la fotosíntesis. Y tenemos, en una hoja, tenemos colores diversos, ¿no? El color que está en la parte superior, ¿no? Y otro que está en la parte inferior. Por lo general, uno es color verde oscuro
y el otro es un color verde claro. Entonces, esto lo que la caracteriza la hoja. Vamos a hablar de las funciones, ¿no?, principales de la hoja. Vamos a hablar de las funciones principales de la hoja. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar cada una de ellas. Una de las principales tenemos la respiración, fotosíntesis, ¿no? Tenemos ahí la fotosíntesis y la transpiración. Una de las funciones que es la respiración. ¿En qué consiste? La respiración, por lo general, es consecuencia de la fotosíntesis. O sea, quiere decir que la respiración es un mecanismo por el cual, ¿no?, las plantas toman el mismo sentido que los seres animales, ¿no? Los seres animales, para poder sobrevivir, captan el oxígeno y captan el... ¿Qué captan? A ver, ¿qué captan en ese caso? Los seres vivos, ¿qué captan? El oxígeno, ¿qué más? A ver, si alguien se acuerda. ¿Qué capta? Los seres vivos se alimentan del flujo de oxígeno y de los alimentos, pues, o sea, la glucosa. La planta lo mismo hace. O sea, la planta capta el oxígeno, pero eso lo hace en la fase oscura. Por eso que este mecanismo se va a llamar la respiración, porque se asemeja al de los seres animales. Claro, no le puedo decir que la planta, pues, como los animales, come alimentos sólidos. No, sino que el mecanismo es parecido. O sea, captan el flujo gaseoso que es el oxígeno. Y realiza una serie de transformaciones a partir de una sustancia química que se ha originado en la fase iluminante, o sea, en la fotosíntesis. Luego, con esa energía guardada, sintetizada, va a desarrollar el proceso de la respiración. La fotosíntesis es un mecanismo por el cual la planta capta el anhídrido carbónico y capta el agua, ¿no es cierto? Capta el anhídrido carbónico, o llamado también dióxido de carbono, y capta el agua. Entonces, en ello, más la fase luminosa, o sea, la radiación solar, produce una serie de reacciones en su interior, y esto es producto de la fotosíntesis. La transpiración es después de la respiración. Si en la fase oscura se realiza la respiración, la transpiración va conjuntamente, porque en la respiración se produce una eliminación de agua, y cuando la planta elimina agua, lo hace en forma de transpiración. Por eso que nosotros nos damos cuenta que en las noches, cuando tocamos una planta, en la mayor parte no están secas, están húmedas o mojadas. Y a veces uno dice, pero ¿quién ha regado estas plantas? ¿Quién las ha regado? No es que alguien las haya regado, sino que ellos han cumplido el proceso de la transpiración, que es elemental en todas las plantas, ¿sí? En cuanto a las propiedades, las plantas también cumplen ciertas reacciones ante un estímulo, ¿no? Pero vamos a hablar entre las propiedades, lo voy a generalizar, entre las propiedades, ¿no? En este caso, vamos a considerar la parte termotropismo, el termotropismo positivo. Igual que los tallos, similares a los tallos, que también producen, ¿no?, el hidrotropismo negativo.
hidrotropismo negativo. También tiene geotropismo negativo, porque también las hojas de las plantas están hacia la parte superior y cada vez que crecen se alejan de la tierra, ¿no? Entonces también lo voy a considerar como geotropismo negativo. Como geotropismo negativo. Y también el fototropismo positivo. Es casi igual como los tallos. Fototropismo positivo. Aquí le voy a agregar algo importante, que son las nastias. Profesor, ¿qué son las nastias? Las nastias es un mecanismo por el cual la planta reacciona inmediatamente ante un estímulo, ¿no? Por ejemplo, hay plantas que son carnívoras. Estas plantas cuando ve un organismo que le pueda suministrar como alimento, estas reaccionan inmediatamente y bueno, pues se alimentan, ¿no? Porque hay algunas que lo consideran como plantas carnívoras. Pero hay otras plantas que también están en su alcance. Hay plantas que cuando tú la tocas, ¿no? Tú la tocas, en el momento del toque, las plantas reaccionan inmediatamente y se cierran. Se cierran. Entonces tú, cuando cesas de tocarlas y después de cierto tiempo, las plantas poco a poco se van abriendo, van abriéndose. Luego la vuelves a tocar y se cierran, ¿no? Entonces hay plantas que son de este tipo, ¿no? De este tipo. Hay una hierba, creo, no creo que aquí en la costa pueda haber, ¿no? Pero sí hay que reaccionar inmediatamente. Bueno, le voy a dejar como tarea también para que puedan averiguar cuáles son las plantas que tienen este tipo de reacción inmediata, ¿no? Y bueno, las hojas cumplen la función fotosintética, ¿no? La función fotosintética que ya se escribió en las clases anteriores. Por eso te pido por favor que trates de recordar, ¿no? Trates de recordar cómo desarrollamos el proceso de la fotosíntesis. Y eso te va a permitir completar la explicación de este punto. ¿Ya, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas?